Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Finanzas en Mente. Y hablando de manipulación del mercado y ahora con que está de moda la película de Mago de las Mentiras con Robert De Niro o la serie Madoff, cualquiera de las dos, pues no podemos pensar que fue el primero ni que fue el único. Así que sin más, comenzamos. Como casos de manipulación de mercado, tenemos que hablar forzosamente del caso de Nick Leeson, donde se sumaron pues varias cosas, ¿no? Por un lado, asumir cada vez más riesgos para tapar los errores. Por el otro lado, la falta de control del banco, que se fió de su operador estrella y pues no supervisó convenientemente su trabajo. Y finalmente, pues un desastre natural que acabaron con este banco que había sobrevivido a guerras y crisis y mucho más, pero pues no pudo resistir contra las millones perdidos por Nick Leeson, ¿no? Por cierto, la película Rogue Trader está basado en su historia, no dejen de verla. Parecido al caso anterior está el de Jérôme Keviel, que es un exfuncionario del banco francés Société Générale, quien no tenía pues realmente un cargo importante ni grandes responsabilidades en el banco, pero de alguna manera logró burlar pues los controles y hacer varias operaciones fraudulentas, actuando precisamente como rogue trader. Y además el banco pues tuvo que pagar 4 millones de euros a los supervisores franceses por las operaciones mal hechas de Jérôme Kerviel. Y bueno, ahora todos conocemos a Bernard Madoff, que es un ex corredor de bolsa estadounidense que llevó a cabo una de las mayores estafas de la historia, pues al dirigir un esquema Ponzi que resultó en pérdidas de miles de millones de dólares para sus inversionistas y que él mismo aceptó que la unidad de gestión de fondos de su compañía pues no era otra cosa más que un castillo de naipes, una gran ilusión y pues un fraude total. Alan Stanford fue apodado precisamente como el pequeño Madoff, ya que compartieron esta parte del esquema Ponzi o estafa piramidal, pero la realidad es que existen sus diferencias, ¿no? Aunque el imperio de Stanford siempre había estado pues bajo sospecha, fue precisamente la caída de Madoff lo que provocó que las autoridades pues comenzaran a vigilar más de cerca, no fuera que les pasara lo de Madoff, ¿no? Y bueno, pues él no se entregó, como pasó con Madoff, más bien quiso huir del país, ¿no? Para evitar tanto el juicio como la cárcel. Y bueno, lo chistoso de este caso es que casi nadie lo notó, precisamente debido al reciente escándalo supermillonario de Madoff. Por el otro lado, tenemos este caso de John Rusnak, que es el cambista responsable de un fraude en nada más de 683 millones de euros, que pues casi hunde a la filial estadounidense del segundo banco irlandés, Allied Irish Bank. Y pues este John Rusnak admitió pues haber disfrazado las pérdidas acumuladas en las operaciones de divisas de este banco, pues mediante a transacciones ficticias en opciones, ¿no? Después de descubrir el fraude, pues el banco vendió su filial a M&T Bank. Tenemos también el caso de Tom Hayes, que es un exoperador de UBS y Citigroup. Él fue condenado a 14 años de prisión, que acabaron siendo pues nada más 11, por su participación en la manipulación deshonesta de la LIBOR, ¿no? Durante su defensa en el juicio, pues Hayes afirmó que los directivos estaban al tanto de sus acciones e incluso las aprobaban, ¿no? Además, la verdad es que Tom Hayes fue diagnosticado con síndrome de Asperger, pues leve, pero finalmente lo tenía.
Tenemos otro caso importante, el de Bruno Ixil, que fue apodado la ballena de Londres, quien realizó operaciones arriesgadas que resultaron en pérdidas masivas para JP Morgan Chase en el 2012. Claro que ahora, pues Ixil lo que dice es que fue un chivo expiatorio y que él solo seguía pues las instrucciones que le daban dentro del mismo banco. ¿Tú qué crees? Tenemos también el caso de Kauke Adoboli, que es un gestor de inversiones de origen ganés y es un ex corredor de bolsa. Él fue condenado por llevar a cabo negociaciones ilegales por un monto de 2.000 millones de dólares estadounidenses, mientras trabajaba como operador en el banco de inversión suizo. Durante su tiempo en el banco, principalmente en el equipo de negociación global de acciones sintéticas de UBS en Londres, pues participó en lo que más tarde se conocería como este escándalo del UBS en el 2011. Tenemos este caso de, este súper interesante, Navinder Singh Sarao, y este operador de bolsa británico, pues fue acusado de manipular los precios de los futuros del índice bursátil Standard Poor's 500 y obtener ganancias ilícitas en lo que se conoció como un flash crash, aprovechando precisamente su conocimiento del sistema y utilizando ventas en corto primero y luego lograr pues compras, ¿no? De las acciones y en 5 minutos hizo una ganancia multimillonaria. Aquí está la lista de los casos notorios de manipulación de mercados financieros, ¿no? Relacionados con personas que trabajaban o participaban en instituciones financieras a nivel mundial. Ahora, si lo queremos ver de manera mucho más puntual, pues respecto a los casos de información no pública, pues tenemos que mencionar forzosamente a Martha Stewart, que es una empresaria y personalidad de los medios, y ella fue condenada por uso de información privilegiada relacionada con la venta de acciones de Implom Systems. Y bueno, se dice que el tip se lo pasó su broker, Peter Bakanovic, y que bueno, ella lo único que hizo pues fue aprovecharse de esa información. Por el otro lado, tenemos este caso de Martoma. Matthew Martoma buscó información privilegiada, o por lo menos eso se dice, de médicos involucrados en un ensayo clínico de un medicamento contra el Alzheimer desarrollado por algunas compañías farmacéuticas que actualmente son propiedad de Pfizer. Y bueno, se dice que alguien le informó de los resultados negativos de estas pruebas antes de que la información fuera de dominio público. Y bueno, SAC Capital empezó a vender las acciones que poseía pues en estas farmacéuticas involucradas. De hecho, pasó algo muy similar con Richard Leard, analista de inversiones del SAC Capital Advisor, que fue condenado también por uso de información privilegiada sobre ensayos clínicos de empresas farmacéuticas. Tenemos este caso de Drexel Burnham, conocido como el rey de los bonos basura, Michael Milken, pues fue uno de los íconos más destacados de la época. A él en esa época se conocía como la década de la avaricia, en los años 80. Y bueno, él era un gran ejecutivo del banco de inversión Drexel Burnham Lambert y desempeñó un papel fundamental en la creación del mercado de bonos de altos rendimientos, popularmente llamado bonos basura, y pues su influencia en Wall Street pues lo llevó a alcanzar el título del hombre mejor pagado en la historia, ¿no? De ese famoso distrito financiero, ¿no? De hecho, fue tan obvia su popularidad y tan significativa que incluso inspiró al villano de la película de Wall Street en 1987, Gordon Gekko.
Por aquí tenemos pues la lista de estos casos de uso de información no pública, ¿no? Que ya platicamos anteriormente. Y bueno, en la parte de casos de front running, pues tenemos el caso de Rajat Gupta y Rajaratnam, eh, donde en el 2012, pues este Rajat Gupta era director de Goldman Sachs y fue condenado precisamente por filtrar información confidencial a Raj, ¿no? Que era el gestor de fondos de cobertura de Galleon Group. Y bueno, pues este RAG utilizó información para realizar operaciones de front running, ¿no? Esta filtración de información, pues obteniendo ganancias pues ilegales, ¿no? El caso fue considerado como uno de los mayores escándalos de insider trading en Estados Unidos. Y bueno, estos son los casos de front running, ¿no? El de Rajat Gupta y Raj. Y bueno, el de Jerome Kerviel y Societe Generale, que ya platicamos anteriormente. Por último, pues tenemos que destacar que en los casos de Nick Leeson y el Barings Bank, que llevó a la quiebra, el caso de Jerome Kerviel de Societe Generale y el caso de Navinder Said Sarao y el Flash Crash, pues la realidad es que en todos ellos también hubo operaciones simuladas, ¿no? Entonces, pues estos también son ejemplos de estas operaciones simuladas que se pueden llevar a cabo o no llevar a cabo dentro de los mercados. Como ven, pues casos hemos tenido muchísimos. El punto es más bien qué acciones se han tomado para tratar en la medida de lo posible, pues disminuir la cantidad y los montos estafados con el tiempo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Si les gustó nuestro video, no dejes de suscribirte a mi canal y regálame un me gusta. Y si requieres de consultoría financiera personal o empresarial, no dudes en contactarnos. Nos vemos pronto. Bye.